Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente, que era lo que sabíamos en el tiempo de antes. ¿Cuánto mayor, verso 29, cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere ofrenda al Espíritu de gracia? Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí está hablando, hermanos, Hebreos 10, del verso 26 hasta el 31, advertencia del que peca, es decir, voluntariamente. Porque aquí dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber conocido, de haber recibido el conocimiento de la verdad, el conocimiento de la doctrina, sabiendo que es pecado, los 10 mandamientos. No puedes caer en el pecado. Y si tú caes en el pecado, estás cayendo en lo más peor, es decir, estás perdiendo tu salvación. Pierdes tu salvación. Ahora, la pregunta es esta, de este tema. Tú pecaste sabiendo la doctrina, sabiendo, ya eras bautizado miembro de la iglesia, conocías lo que era pecado, sí conocías. No puedes decir que no, que me engañaron. Y la palabra de Dios, hay otro texto que dice que no hay ninguna tentación que sea sobrehumana, porque fiel es el Señor que dará juntamente con la tentación la salida. Es decir, no hay opciones para pecar, hermanos. No hay. Es decir, hermanos, en nuestras iglesias adventistas del séptimo día de todo el mundo, no podemos pecar. Y si pecamos, caímos de la gracia. Ahora vamos con lo siguiente. ¿Te puedes volver a bautizar? La iglesia dice que sí. El manual de iglesia dice que sí. ¿Te puedes volver a bautizar? Ahora, la pregunta es, ¿y cómo yo sé que cuando Jesús venga, yo, que ya conocí un día la verdad y que caí en el pecado y me vuelvo a bautizar, cómo estoy seguro? ¿Dónde hay una evidencia bíblica de que Dios me va a volver a perdonar? Porque ya conocía. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, dice que era una miembro de la iglesia, dice que era una judía, no, era una pecadora, es decir, una persona del mundo. Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conociera quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces vemos en el versículo número 40 en adelante que Jesús lee lo que está diciendo esta persona para resumir, pero en el verso 47 dice, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas a quien que se le perdona poco, poco ama. Y él le dijo en el verso 48, y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Pero ¿quién era esta mujer? Era una persona que llegaba a la iglesia. Es decir, tenemos que saber la diferencia entre una persona que ya conoce la verdad y una persona que no conoce la verdad. Es muy diferente. Y aquí no estamos juzgando, ni quiero que malentiendan las personas que no son miembros de iglesia. Hermanos y amigos que me están viendo, estamos tratando de resolver los problemas que tenemos algunas veces en nuestras iglesias. No siempre, y sabemos que es una excepción y es el mínimo, pero sucede que hay personas de nuestras iglesias que cometen pecado y luego quieren volver a bautizarse. O a veces las iglesias les ruega que se vuelvan a bautizar. Ese es el problema que estamos viendo hoy en día. ¿Por qué en nuestras iglesias está creciendo el nivel de gente que comete pecado? Hijos de hermanos, de líderes cometiendo fornicaciones.
Si yo sé que mi hija está en riesgo de su salvación, de que va a perder la vida eterna, mi hija o mi hijo, yo tengo que hablar claramente este tema después que ella se bautizó. Es algo serio, porque está en riesgo su salvación. Es decir, enseñarles a nuestros hijos que no pueden pecar. Y que, ay, que el hermano, ¿por qué se volvió a bautizar? Y mire, ya tiene la segunda mujer y la tercera. Y no interesa eso. No podemos pecar si queremos salvarnos, hermano. Es algo verdadero. No podemos pecar. Y si ya nosotros venimos de es decir, de una vida compleja y de problemas que hemos tenido, problemas que han tenido en sus matrimonios, con sus hijos, etcétera, etcétera, pues rogarle al Señor, hermanos, que podamos ser salvos. Porque si después de que nosotros conocimos la verdad, pecamos, es decir, ya nosotros lo hacemos conscientemente. Sabemos que es pecado y lo estamos cometiendo. Y por eso muchas veces, hermanos, en nuestras iglesias se están llenando de muchas personas que están cometiendo pecado y la iglesia ha suavizado este asunto, los líderes, los pastores, y como que, hermano, es que es un asunto serio. La Biblia lo dice claramente, la Biblia lo enseña claramente. Primera de Corintios 5:1, aquí vemos un pecado y este pecado es fornicación. Fornicación, miren lo que dice. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los paganos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos, como cegados, dice Pablo. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Dice Pablo, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. ¿Qué sucede cuando un miembro de iglesia, hablando de un miembro de iglesia bautizado, activo, un miembro que se bautizó, comete pecado, cualquier pecado que cometa? Pablo dice que inmediatamente esa persona es entregado a Satanás para destrucción de la carne. Es decir, está perdido. Y eso nosotros cuando una persona peca no se lo decimos. Al contrario, nosotros debe de ser exhortación y redención, porque ese es el propósito del Señor. Exhortarlo, el manual de iglesia nos enseña que debemos de exhortar a la persona por el pecado que cometió, cómo afecta a la iglesia, cómo afecta a la familia, y tratar de ver las personas que fueron agredidas en este pecado, pero a la misma vez la iglesia, en el manual dice que debemos de redención, es como decirles que Dios lo va a volver a perdonar si la persona se arrepiente de sus pecados. Es decir, darle la exhortación y la redención. Pero hay algo importante, hermanos, en todo esto. Aquí Pablo dice que esta persona está perdida. Y nosotros debemos de decirle a una persona cuando pecó, tú estás en manos de Satanás ya. O sea, tu vida eterna se acabó. Has caído de la gracia de Dios, has cometido un pecado y estás fuera, no vas a salvarte. Que no os juntéis con los fornicarios, dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Verso 11, aquí está lo importante. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es decir, lo que la palabra de Dios nos dice, hermanos, es el peligro que estamos viviendo como iglesia con los miembros de iglesias que están cometiendo pecado, miembros de iglesia, no con la gente de afuera. Las personas que nunca se han bautizado, ellos tienen la oportunidad de poder aceptar a Jesús y poder salvarse. El problema es, hermanos, con los que somos bautizados. Es decir, nosotros somos los que debemos de preocuparnos de no volver a caer en el pecado, no los que están fuera. Y Pablo es tan fuerte en este caso que dice
que incluso una persona que ha cometido pecado, incluso ni aún le llames hermano ni te sientes a comer, porque ¿cómo va a ser posible? Era una persona que conocía los mandamientos de Dios, que sabía, y no puede decir es que yo estuve entre la espada y la pared. Hermanos, déjenme decir una cosa, una persona que es bautizada y comete pecado, lo hizo voluntariamente. Es fácil. Por eso es que es como que la Biblia como que niega otra vuelta que se vuelva a bautizar, como que no hay opciones. Porque miren hermanos, el mayor ejemplo, ¿saben quién lo dio? Jesús. Jesús estuvo aquí en la tierra. Y la Biblia nos dice que fue 100% humano en sus debilidades y flaquezas. Y Él nos dio el ejemplo para no caer en el pecado. Tentación es una cosa, pecado es otra cosa. La tentación es lo que yo siento, veo dinero, me dan ganas de robarlo, eso no es pecado. El pecado es cuando se concibe, cuando tú lo tomas. Entonces es el pecado. Pero no hay, hermanos, miren, es decir, la Biblia no te da como, no hay un texto, hermanos, yo he buscado en la Biblia algún texto que me diga como de que cometes el pecado y que te pueda salvar. No nos muestra una evidencia tal que una persona que se bautizó, que conoció la verdad y cayó en el pecado y se vuelve a bautizar, se vaya a salvar. Es decir, eso es lo que es lo más difícil que estamos tratando de analizar este tema. ¿Y cuál es el propósito? El propósito no es decirle que si tú llevas segundo bautismo te vas a perder. No, el propósito es enseñarle a nuestras iglesias que no podemos cometer pecado, no más. No hay opción. Hermanos, Pablo dice más adelante en el versículo número 12, dice, porque qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera de la iglesia. No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque los que están fuera, Dios los juzgará. Quitad pues ese perverso de entre vosotros, dice, de la iglesia. En la iglesia no puede estar una persona que comete pecado, hermano. No es que la vamos a correr, la persona puede llegar a la iglesia. Puede llegar, la persona puede llegar a la iglesia, pero es decir, hermanos, la iglesia tiene que quitarle los privilegios. Y uno de los problemas que tenemos en nuestra iglesia es que hay personas que cometen pecado y lo llevamos a la junta y hay miembros tan livianamente que dicen, no le van a dar una segunda oportunidad. Y ya hablaron bien con él. Y ya el hombre dijo que ya cometió adulterio, que se llevó a la esposa del hermano de la iglesia. Y los hermanos... Pero hablen bien con él. No debemos de ser así. Dios perdona. Miren el caso de la mujer adúltera. Personas que no estudiamos, no escudriñamos bien la situación. Es muy difícil tratar y es muy complejo, como les digo, una cosa muy diferente, totalmente diferente, un miembro de iglesia que comete pecado a una persona que nunca se ha bautizado. Es totalmente diferente. La persona que ya conoció la verdad, como lo dice la palabra, es diferente el trato que la iglesia le va a dar a una persona que no ha cometido pecados, perdón, que nunca se ha bautizado. Se ha bautizado. Hermano, este es un caso, digamos, complejo, pero es lo que dice la palabra de Dios. El evangelismo, el capítulo 10, hay un título que se llama El rebautismo, donde habla la sierva del Señor, la mensajera, y estoy viendo cómo ella habla de un rebautismo como un segundo rebautismo, no un tercero, porque hasta donde yo he entendido hay como un segundo, porque Pablo menciona que hay personas que recuerden que se bautizaron por segunda vez porque no habían conocido el recibimiento del Espíritu Santo, solamente en el nombre del Señor Jesús, pero no hay una evidencia que diga que la persona estuvo en la iglesia y se volvió, se cayó en el pecado y volvió a bautizarse. Es decir, hermanos, es un tema muy complicado y el propósito del tema es que no perdamos nuestro bautismo. Y si tú ya lo has perdido y vas por tu tercer o cuarto bautismo, yo no te puedo decir que no te vas a salvar, porque yo no soy Dios, pero no hay evidencia. Solamente Dios, en su infinita misericordia, cuando venga por segunda vez, tú puedes salvar. Es una decisión, digamos, de Dios contigo, pero para mi forma de ser, hermanos, los que estamos ahora mismo en el camino, no lo hagamos. No piensen en que me voy a tomar un break, me salgo, cometo pecado y ya luego vengo y a la iglesia me bautizo, y ya entonces el Señor me va a perdonar. Es que no hay evidencia. No lo hagas, no peques, porque no hay opción.
No hay vuelta atrás. No pienses que porque hay hermanos que se han bautizado varias veces, y tú vas a hacer lo mismo y el Señor te va a perdonar. Es que no hay evidencia de lo que estamos leyendo. Primera de Corintios capítulo 6, miren lo que dice. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No pequéis, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y hablando aquí de un paréntesis, hermanos, de las personas que son homosexuales, cómo la iglesia trata, cómo la iglesia ve este asunto, porque está surgiendo de una manera disparada. Se dice en las estadísticas que el 10% de la población tiene este problema. Homosexualidad, hablando acerca de lesbianismo y personas que son homosexuales. La iglesia lo ve de este punto. Es como una persona que ha matado, que ha robado, hasta que no se aparte de su pecado y deje su mal, es decir, sus malas tendencias, Dios no lo puede perdonar. No puede venir a nuestras iglesias una persona que es homosexual y querer bautizarse y no puede. Tiene que dejar ese mal hábito. Bien sea una mujer lesbiana o un hombre. Tiene que dejar el mal hábito, porque Dios no lo creó así. Y cuando la persona se arrepiente de su pecado y ya no vuelve a cometerlo, entonces se bautiza y a seguir adelante como Dios lo dijo. Hombre, hombre, mujer, mujer. Es decir, pero ese es el plan. Pero aquí dice la palabra de Dios, claro, no lo estoy inventando, dice la palabra de Dios en el versículo 9, dice aquí, no sabéis que los injustos no van a heredar el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, las personas que hablan de una manera de su vocabulario, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y a veces nosotros como cristianos decimos, bueno, yo no mato, yo no robo, pero a veces cuidado con la avaricia, cuidado con estafar, porque a veces hacemos negocio. Como decía el pastor la otra vez, hay pastores incluso que compran una casa en 200,000, la quieren vender en 350,000. Ávaros. Tristemente no se van a salvar, porque no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Personas que estafan. Hay miembros de iglesia tristemente que les gusta estafar. Y tenemos que tener cuidado con eso. Y sigue diciendo en el versículo número 11, y esto erais algunos de nosotros éramos estas clases de personas antes de bautizarnos. Por eso estoy aclarando esto, mas ya habéis sido, número 1, lavados. Número 2, ya habéis sido santificados. Número 3, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es decir, ya pasamos esa época de pecado. Tal vez antes éramos ávaros, éramos vanagloriosos, éramos soberbios, éramos ingratos, impíos, éramos ladrones, éramos fornicarios, adúlteros, pero ya no más. Ya estamos en la iglesia y esas cosas no deben de pasar por nuestra mente. Y si a veces pecamos con la mirada o pecamos con las tentaciones, dice la palabra de Dios en Primera de Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequemos. Pero si alguno viene pecado, abogados tenemos para con el Padre. Ahí es donde muchos se agarran y dicen, bueno, pues si yo peco, pues ya voy con el Padre, me perdona y se acabó. Es que debemos de entender, hermanos, el contexto de lo que está diciendo la palabra de Dios. Hay personas que se agarran del texto donde dice Pablo, no hago lo que yo quiero, sino lo que yo quiero, eso no hago, dice. ¿Y quién me librará de este cuerpo de pecado? Y los hermanos dicen, es que hermano, yo no puedo, yo tengo el problema de mirar a las hermanas. Pero pues bueno, yo estoy como Pablo, no malinterpretes la situación. Porque si tú no te arrepientes de tu pecado que estás cometiendo, no te vas a salvar. Es decir, tenemos que ver cómo es el evangelio de Cristo, hermanos. Pero aquí está diciendo el apóstol Pablo, hermano, que en nuestras iglesias no podemos cometer pecado. Y es que no hay opciones. No es que digan, es que estuve entre la espada y la pared y ya no me quedó opción. No, Jesús dice que siempre va a haber una salida. Siempre hay una salida para el pecado. Siempre lo hay. Apocalipsis 22:15, miren lo que dice nuevamente, ya vimos lo que dijo Pablo, ahora vamos a ver lo que dice Juan, otro apóstol de Jesucristo, miren lo que dice.
Apocalipsis 22, vamos a leer el verso 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Dice, mas los perros estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que hace y ama la mentira. Este es un tema, hermanos, miren, yo casi es muy difícil que yo escuche hablar a un predicador de la mentira. Hay muchas personas que predican del sábado, de cualquier otro tema, pero la mentira, hermano, este es un pecado que está registrado en la Biblia. Está bien escrito, hermanos, que dice que las personas mentirosas no van a heredar el reino de los cielos. Lo dice claramente la Biblia. No es que hay que andarle buscando, vámonos a qué dice la luz menor, que es Elena de Guay, la sierva del Señor. No, lo dice claro la Biblia. No tienes que buscar. La persona mentirosa tiene que arrepentirse, dejar su mal hábito, como lo decíamos hace un rato, como la persona homosexual es lo mismo. El mentiroso y el homosexual que anda acostándose con otro hombre tiene el mismo pecado, el mismito, aunque esté dentro de la iglesia. Es lo mismo, hermanos. Y nos podemos perder por esto. Tenemos que decirle al Señor y al Espíritu de Dios que nos cambie de estos malos hábitos pecaminosos. Salmo 24, versículo número 3 y 4 dice, ¿quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Entonces, hermano, ¿para quién es entonces la salvación? ¿A qué vino Jesús aquí a la tierra? Jesús vino a buscar a los pecadores. Y Jesús vino para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tú ya creíste, ahora guarda tu bautismo y no peques para que te puedas salvar. Guarda tu bautismo. Hermanos, y déjeme decirle una cosa. Como líderes de la iglesia nosotros debemos de ser más celosos en este asunto. Si una persona cometió pecado, inmediatamente tiene uno que hablar con la persona, ver bien, el primer paso es investigar si realmente no es que te contaron, te dijeron o por ahí alguien lo vio, no. Ir con la persona como líderes, por eso Dios nos puso a hablar con la persona y ver si la persona dice, no, pues sí, yo he cometido pecado, inmediatamente traerlo a la junta de la iglesia y hacer el proceso que se tiene que hacer. No podemos estar, el hermano ya se cansó de transgredir la ley de Dios, ya pisoteó la ley de Dios y lo sigue haciendo y todavía nosotros le decimos que le damos otra segunda oportunidad para que él se arrepienta. No, no se puede. La iglesia tiene que ser, hermanos, estricta en este asunto, porque cuando la iglesia pone las barreras necesarias aquí, entonces los hermanos temen cometer pecado, porque se dan cuenta que la iglesia no es una iglesia liviana, es una iglesia que sigue al pie de la letra el mensaje de Dios. Es decir, es una iglesia que está pegada a la Biblia y la Biblia es su regla de fe. Hermanos, estudiamos la semana pasada lo de la Biblia. La Biblia no solamente es traerla, ponerla aquí, es obedecerla. Porque es la voz de Dios, debería ser autoridad en nuestras iglesias. Y no debemos de minimizar, ni cuestionar, ni debatir el mensaje de Dios. Eso no se cuestiona, no se debate. La palabra de Dios, hermanos, se obedece porque es la voz de Dios. Y eso es lo que nos cuesta como líderes hacer, por dos cosas. Una, porque como líderes a veces no lo vivimos. O dos, porque pues somos livianos, nos dejamos llevar de la mayoría de los miembros y pues tratamos de ser un poco flexibles con los hermanos y pues que todos tenemos derecho al perdón. Pero hermano, ¿de qué nos sirve tener nuestras iglesias llenas de gente, que haya 50, 100 miembros, si al final de todo no todos se van a salvar? Es ver cómo camina la iglesia, nuestros ancianos, nuestros directores, los hijos de nuestros ancianos, cómo están, los matrimonios de nuestros ancianos, cómo están, cómo están los hijos de los directores. Entonces, cuando uno ve todo eso, uno pues se toma las cosas liviano. Tenemos que reforzar, hermano, tenemos que reforzar y tenemos que levantar una guardia. No podemos seguir así, hermano, porque no nos sirve de nada si nos vamos a perder. La Biblia es clara y es directa con este mensaje. Y este mensaje, hermanos, que yo estoy trayendo es uno de los mensajes más importantes que el Señor me ha hablado para que yo lo dé. Hay dos temas, hermanos, que créanmelo, hermanos, con toda sinceridad, que el Señor me ha puesto para que yo dé. Y se los voy a decir. Número uno es el pecado que estábamos hablando y el rebautismo que estamos teniendo en nuestras iglesias. Y número dos es el adulterio que hay en nuestras iglesias. A veces, la verdad, nos duele.
Y yo no sé si en este tema hubo personas que tal vez están molestas o no coinciden con la palabra de Dios o con los temas que yo da. Lo único que yo les pido, hermano, oren y pídenle al Señor, el Señor les va a dar una señal, porque esta es una señal de Dios, no es mía. Es Dios que me puso este tema en mi corazón para presentarlo a la iglesia. Que el Señor les bendiga, hermano, es mi deseo, y que cada día nos consagremos más para poder alcanzar el reino de los cielos. Que Dios les bendiga.